Vamos a tratar de desenredar los pacientes de acuerdo al grupo de cáncer de próstata y de acuerdo a su clasificación para ser candidatos a manejo quirúrgico. Mi nombre es Álvaro Cuellar, soy urólogo oncólogo egresado del Instituto Nacional de Cancerología. Ustedes saben muy bien que es la segunda causa de muerte. Segunda causa de muerte en todos los hombres. Y por ahora no le hemos podido poner ni freno ni control a la enfermedad. Y miren con lo que nos encontramos y con el enredo que empezamos a tener nosotros. Vamos a hacer una clasificación por grupos. Vamos a hacer una clasificación por estadios y vamos a hacer una clasificación de acuerdo a la patología para poderlos hacer en más grupos. Y si es así, entonces tengamos claro que la prostatectomía radical tiene dos indicaciones claras. Primero, está indicada en pacientes con enfermedad localizada. La enfermedad tiene que ser localizada. Y segundo, que la expectativa de vida sea mayor a 10 años. Entonces, ¿cómo hace uno para saber que su expectativa es más de 10 años? Entonces, tenemos esta hermosa tabla y de aquí vamos a partir todos y es donde decimos, qué pereza. Tener que analizar esta tabla y empezar a hacer el análisis de cada subgrupo, qué pereza. Pero hoy les voy a mostrar esta tabla de una forma diferente, a ver si puedo hacerles entender una idea que es muy importante. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. ¿Claro? Vamos de abajo hacia arriba. Yo creo que a todos nos gusta de arriba para abajo, pero aquí vamos de abajo para arriba. Vamos a hablar de pacientes de muy alto riesgo. Muy alto riesgo, y aquí es cuando todos queremos correr. Entonces, acabamos de diagnosticar cáncer de próstata y váyase ya corriendo a que el oncólogo lo vea, váyase ya corriendo a que el urólogo oncólogo lo vea. Y son pacientes que son T3B o T4, que su Gleason primario sea 5 y que cumplan más de 4 criterios para el diagnóstico. Esto es un caso clínico de muy alto riesgo. Acuérdense que vamos de abajo para arriba. 61 años, completamente sano, PSA inicial de 33, Gleason 5 más 4, una próstata de 40 gramos con induración global, con ambos bordes comprometidos. Vamos a dejar a este paciente por ese tacto rectal como un T3 versus un T4. ¿Quién entra a operar este paciente? ¿Quién entra a operar este paciente? Pero estamos con el afán de que se lo remitan corriendo al oncólogo y con el afán de remitirlo urgente al urólogo oncólogo. Personalmente creo que los T3B y T4 ya no son candidatos quirúrgicos, pero las guías brindan esa posibilidad. Póngale cuidado, aquí hay una cosa que las guías se contradicen con la primera indicación, para mayor de 10 años, y las guías aquí nos están poniendo para pacientes de 5 años. Entonces, primero creo que no es candidato para cirugía, y sí que menos vamos a saber si va a tener una supervivencia de 5 años o menor a 5 años. Y las guías nos dejan como primera terapia para este tipo de paciente, radioterapia más adyuvancia, radioterapia más braquiterapia más bloqueo, y como tercera opción nos dejan la prostatectomía radical. Personalmente, para los pacientes de muy alto riesgo, a no ser que el tacto rectal esté por debajo de un T12, la cirugía no está indicada. Son pacientes que tienen comprometida la uretra, tienen comprometido el esfínter, tienen comprometido el cuello vesical,
tienen comprometidos los meatos ureterales, el recto está también invadido, las adenopatías están completamente pétreas y fijas a los vasos ilíacos, así que lo que uno entra a hacer por experiencia propia son solo desastres y no le estamos ofreciendo nada a nuestro paciente. Miren las recomendaciones que dan las guías. Realizar prostatectomía radical debe ser en un sitio que tenga un gran volumen de pacientes y esto va a garantizar mejores resultados. Entonces sí o sí tenemos que seguir remitiendo a nuestros pacientes a sitios donde se dediquen a hacer este procedimiento. Vamos a analizar a los pacientes de alto riesgo. Importantísimo, esto cambia y es lo más importante, que son T3A. Estos pacientes T3A, vamos a poner un caso clínico, paciente 52 años, PSA de 24, con un Gleason 5 más 4, 4 más 5, con una próstata para 90 gramos, con una induración del lóbulo derecho y comprometido el borde lateral derecho. ¿Quién entra a operarlo sabiendo que es un T3A con un PSA de 25? Obviamente este paciente tiene que cumplir unos criterios, es que no tenga ninguna imagen positiva, que su gamografía y su tag abdominal tiene que ser completamente negativo. A esto hay que sumarle que a estos pacientes tenemos que aplicarle 1 o 2 normogramas para poder calcular qué riesgo tiene de que tenga enfermedad ganglionar ya positiva. Un T3A. Creería yo que todos los pacientes con T3A se benefician de cirugía. Y es una cirugía completamente diferente a los T3B y a los T4B. Entonces, de aquí para arriba, yo creería que todos los pacientes vendrían a ser candidatos para cirugía. Pero mire lo que vuelve y hace la guía. Nos hace una clasificación de supervivencia mayor o menor o igual a 5 años. Y es muy difícil saberlo. Entonces la guía, en lugar de decirnos que todos estos pacientes son candidatos para manejo quirúrgico, vuelven y nos ofrecen como primera línea radioterapia más bloqueo o radioterapia más braquiterapia más bloqueo hormonal. Y como tercera opción entra la prostatectomía radical con linfadenectomía. Como vamos de abajo para arriba, yo creería que los pacientes T3 se benefician de cirugía y es una cirugía que en caso de que tengamos bordes positivos es una cirugía citorreductora y responden mucho mejor que aquellos pacientes que se quedan con toda la carga tumoral ahí dentro. Miren la recomendación de las guías: prostatectomía radical laparoscópica o prostatectomía robótica. Solo si en manos expertas tienen buenos resultados, como la cirugía abierta. Entonces tendríamos que buscar sitios donde solamente se dediquen a hacer este tipo de procedimientos. Así empezó la cirugía robótica. Miren estos pequeños equipos que ocupaban toda la sala, ¿sí? El equipo para poder operar al paciente y el robot que ocupaba más del 70% de la sala. Miren lo que vamos, nanorobots, solamente el 10% de la sala y el sitio quirúrgico ya no se necesita que esté cerca al instrumental quirúrgico. Vamos a hablar de los pacientes con riesgo intermedio. En riesgo intermedio es súper importante que recordemos que se dividen en pacientes de buen pronóstico y de mal pronóstico. Ellos lo ponen ahí como favorables y no favorables. Como vamos de abajo para arriba, vamos a analizar un paciente de riesgo intermedio de buen pronóstico. 70 años, un Gleason de 17, Gleason 4 más 3 y una próstata para 25 gramos. Se deja como un T2E, 100% para manejo quirúrgico. Nadie pensaría tener que hacerle ni radioterapia ni braquiterapia, sino pensaríamos que le estaríamos ofreciendo un tratamiento curativo de entrada. Pero miren lo que nos dicen las guías. Al principio decían que todos los pacientes tenían que ser evaluados a 10 o menos de 10 años. Y solo aquí nos están diciendo que entramos a analizar a aquellos pacientes
con una supervivencia mayor a 10 años o menor a 10 años. Y como primera línea de manejo, sí o sí, prostatectomía radical más linfadenectomía. Como segunda línea de manejo quedarían aquellos pacientes que irían para radioterapia o adyuvancia o braquiterapia y adyuvancia. Lo que no entendemos es cómo hacemos para calcularle si es riesgo favorable o no favorable, menor a 5 años o más a 10 años. Riesgo intermedio de buen pronóstico, 69 años, 14 de PSA, un Gleason 3+4, acuérdense que aquí cambia el Gleason, el orden, el primer patrón es un 3, el segundo patrón pasa a ser un 4, pero es una próstata súper chiquitica, 15 gramos. Entonces aquí mucha gente diría, no lo opero por el tamaño de la próstata, sino que automáticamente lo mandaría a radioterapia. Pero miren que las guías vuelven y nos hacen una clasificación, y aquí hay una cosa supremamente interesante que aparece, y es que nos empiezan a ofrecer vigilancia activa. ¿Se acuerdan que yo empecé la charla diciendo que es la segunda causa de muerte en los hombres? Y no le hemos podido cambiar el curso a la enfermedad, y ahora vamos a empezarle a ofrecer vigilancia activa. Y para yo poder tener un paciente en vigilancia activa tengo que cumplir unos protocolos de que la resonancia magnética me diga que el tumor está en un sitio central, que no tenga tiempo de doblaje del PSA, que el tacto rectal no cambie y que además tenga que volverle a repetir la biopsia en 6 meses al paciente. Entonces, ¿en dónde entra la supervivencia activa en lugar de ofrecerle de primera línea prostatectomía radical a mi paciente, sabiendo que le puedo ofrecer un tratamiento curativo y puedo cambiar ese desenlace de que sea la segunda causa de muerte en los hombres? Pero así está la guía. Yo creería que todos los pacientes con riesgo intermedio favorables se benefician de ser llevados a prostatectomía radical. Miren que como tercera opción nos están dejando la radioterapia o braquiterapia sin bloqueo hormonal. Hablemos para los pacientes de bajo riesgo, ¿sí? Son pacientes T1, T2 y que están dentro del grupo 1 y que su PSA está por debajo de 10 nanogramos para decilitro. Un caso clínico, 58 años, PSA de 7, Gleason 3+3 y un tacto rectal, una próstata blanda para 40 gramos. De entrada, todos pensaríamos que este sería el paciente candidato para una cirugía y para darle manejo con una prostatectomía radical. Pero miren la sorpresa que uno vuelve y se lleva cuando revisa la guía. Vigilancia activa como primera terapia. Entonces, hagámosle entender a nuestro paciente de que lo vamos a dejar en vigilancia activa y que todos los días se acuesta a dormir con el cáncer y se levanta a dormir con el cáncer. ¿Sí? Pero así son las guías. Las guías nos están diciendo como primera línea de vigilancia activa. Yo creería que si es un paciente que lo acabo de diagnosticar y que la enfermedad está localizada, es el momento exacto de ofrecerle de primera instancia un tratamiento curativo y no someterlo a vigilancia activa y estarlo sometiendo cada 6 meses a nueva biopsia, a nueva resonancia y a control estricto del PSA. Como segunda opción, nos están ofreciendo radioterapia o braquiterapia y la cirugía nos la dejan como de tercera opción. Acuérdense que vamos de abajo hacia arriba, que deberíamos estar haciendo el análisis de arriba hacia abajo. Entonces el recién diagnosticado cirugía y al que está muy difícil lo dejamos para manejo vigilante. Pero aquí las guías nos están mostrando que vamos de abajo hacia arriba y por eso se las estoy presentando de muy alto riesgo a bajo riesgo. ¿Qué tenemos nosotros? Mirar a ver si este paciente se va a beneficiar de una prostatectomía radical, dependiendo si o no podemos hacerle el cálculo de supervivencia de más de 10 años.
Mire las recomendaciones de las guías. Incontinencia urinaria se observa menos solo si podemos preservarle la mayor cantidad de uretra en el sitio del ápex y solo si le podemos preservar el cuello vesical a nuestros pacientes. De lo contrario, todas las demás técnicas y trucos y tips que existían que decían que ayudaban para la continencia urinaria están totalmente sin peso científico. Ahora miremos los pacientes de muy bajo riesgo, que es cuando yo hago el análisis en la consulta. Llevo a mi papá y que me digan, tranquilo que es de muy bajo riesgo. Hacerle entender al paciente el muy bajo riesgo no existe. Porque como yo le digo, tranquilo que tiene un T1C, está en el grado 1, está en el grupo 1, su PSA está por debajo de 10, solamente salieron 3 cores positivos en la biopsia. Es muy difícil hacérselo comprender al paciente. Y cuando pensamos que es el paciente candidato para operarlo de entrada, la recomendación inicial vuelve y es vigilancia activa, como segunda opción radioterapia o braquiterapia, y nos dejarían pensando la prostatectomía radical como tercera opción. Aquí ellos ya plantean otra cosa diferente, es que si esa supervivencia va a ser mayor a 10 o a 20 años, vuelven y le ofrecen al paciente que podríamos curar de entrada vigilancia activa. ¿Qué dicen las guías? Cirugía versus observación. El seguimiento a 12 años solamente mostró beneficio en el grupo que se sometió a cirugía versus al grupo que se sometió a observación, con cambios significativos respecto a la supervivencia global. Solamente les voy a poner un artículo y aparece publicado en el 2008, y desde el 2008 los artículos muestran que no hay nada que hacer y que no podemos ocultar que le va mucho mejor a los pacientes que se someten a cirugía versus a los que se quedan en observación clínica. Ustedes van a decir, bueno, es que yo me dedico a operar. Cada vez que entro a hacer una prostatectomía radical, no quisiera operar una prostatectomía radical. Entonces diría, yo me voy a guiar y me voy a basar en la vigilancia activa. Pero tristemente la única forma de poderle tratar de ofrecer un tratamiento curativo en un estadio inicial sería un tratamiento quirúrgico. Vamos a hacer el análisis de todas las complicaciones que tuvimos con nuestros pacientes. Mortalidad en pacientes llevados a prostatectomía radical, mortalidad de los pacientes que fueron sometidos a vigilancia activa. Muertes por cáncer de próstata, los pacientes que se quedaron en vigilancia activa versus los pacientes en prostatectomía radical. No sé si desde allá se alcanza a ver, en negro son los pacientes sometidos a cirugía y en gris son los pacientes que se quedaron en vigilancia activa. Número de metástasis o progresión de la enfermedad con metástasis. Progresión local de la enfermedad. Miren el comportamiento y la diferencia que hay entre las curvas para los pacientes de cirugía versus a vigilancia activa. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el paciente que se tapa, que hay dolor en el pubis, que hay invasión al recto, que hay hematoquexia, que hay úlceras rectales, que hay dolor perineal, que hay compromiso del pubis, que hay compromiso del sacro, que tienen adenopatías, que hacen trombosis venosa profunda después de que la enfermedad metastásica comprime las venas y las arterias ilíacas. Hormonoterapia y tratamiento hormonal, mire que requirieron más manejo de bloqueo hormonal los pacientes que se quedaron en vigilancia activa, y no es más. Conclusión, empezamos de abajo para arriba. Al que queremos operar, no lo podemos operar. Y al que debemos operar, lo queremos dejar en vigilancia activa. Muchas gracias.